Este es un video para la materia de control de malezas de la doctora Arenisabel Torres Bojorquez, del grupo Quinto A. En este video vamos a hablar sobre el sorgo. El equipo está conformado por yo, Jordani Villas Cruz, Alfredo Salazar López, Gustavo Valencia Hernández, Jesús Alfonso Pérez Beltrán, Jesús Vicente Valderrama Sánchez y José Daniel Rivas González. El Valle Mexicali es una zona donde se siembra una gran cantidad de cultivos. Entre los más importantes podemos encontrar el trigo, el algodón, el sorgo y varias especies de hortalizas como el cebollín, el brócoli, el cilantro, el espárrago, etc. En este caso hablaremos del sorgo, el sorgo bicolor. Es una gramínea que se siembra aquí en el Valle Mexicali, que por las condiciones que tenemos aquí de clima, agua, etc., se puede sembrar perfectamente. Pero en la actualidad no es un cultivo que se siembre mucho. Tomando con referencia a los datos del CIAP, en el año 2020, en todo el año agrícola, sumando los ciclos de otoño, invierno y primavera y verano, se sembraron y se cosecharon 967 hectáreas de sorgo grano en el estado de Baja California. De las 98.629 hectáreas que se sembraron y las 96.342 hectáreas que se cosecharon en el mismo año en todo el estado. Aunque en el pasado, en el 2004, tomando datos del NIFAP, se sembraron alrededor de 10.000 hectáreas de sorgo en el Valle Mexicali. Principalmente el sorgo de grano se emplea para dos cosas. Su grano se utiliza para la elaboración de alimento para aves y ganado, y sus restos, como es el tallo y las hojas, se utilizan para la elaboración del forraje, lo cual lo vuelve un cultivo versátil para estos dos tipos de producciones. En la preparación del terreno se debe de barbechar a 30 centímetros de profundidad y pasar la rastra hasta dejar bien mullido el terreno. Posteriormente de ahí se debe nivelar hasta lograr un fácil manejo para que el agua del riego. En los suelos medios y ligeros sin problemas de sales, la distancia entre los surcos debe de ser de 70 a 75 centímetros, con una hilera de siembra. En suelos salinos o de textura pesada, se debe utilizar camas o bordos altos de 100 a 150 centímetros de ancho para sembrar a doble hilera, con una separación de 25 a 30 centímetros entre las hileras. En las variedades que se encuentran estas son los que son aptos para sembrarse en la región son los híbridos de P8641, el P83G15, al igual que el P83G19. También es el RB patrón y el rodeo. En la época de siembra, en este cultivo existen dos periodos de siembra, que es en primavera, en el 15 de febrero al 31 de marzo, ese puede ser el primero, y en verano es del 1 al 31 de julio. El método de siembra. El método de siembra se divide entre los dos suelos, que lo comenté anteriormente, que son en suelos medios y ligeros y en suelos pesados. Y en este caso, en los suelos medios y ligeros, es conveniente sembrar en húmedo, sobre todo si se infestan de maleza, para eliminar la primera generación de las malas hierbas. Mientras que en los suelos pesados, la siembra suele realizarse en seco o a tierra venida pesada, que se deposita la semilla en camas a 1 metro de ancho o a doble hilera, y a una profundidad de 2 a 3 centímetros de la planta. En la densidad de siembra, en esta ocasión se recomienda utilizar un aproximado de 8 a 12 kilogramos de semilla por hectárea. En riego, en siembras de primavera, el sorgo puede requerir de 5 a 6 riegos de auxilio después del riego de presiembra, en suelos medios y ligeros. En su fertilización, pues prácticamente depende del fósforo y del nitrógeno. En el nitrógeno, el cultivo requiere alrededor de 40 kilogramos de nitrógeno para producir 1 tonelada de grano. Esto quiere decir que si se planea producir 6 toneladas de grano por hectárea,
se requieren 240 kilogramos por hectárea de nitrógeno. En fósforo, al utilizar 12 kilogramos por tonelada de grano, de tal manera que para producir 6 toneladas de grano se requiere aplicar 72 kilogramos por hectárea de fósforo. Sobre las malas hierbas en el cultivo de sorgo, principalmente hay que tener en cuenta qué daños ocasionan las malezas en el sorgo. Principalmente, generalmente las malezas lo que hacen es que algunas son hospedadoras de enfermedades, hospedadoras de plagas, y eso ocasiona mucho daño para el cultivo, ya que compite por los nutrientes también. Otro sería que otro y el más importante es que bajan el rendimiento al momento de la cosecha. Principalmente es el método preventivo. El método preventivo, como su nombre lo dice, es antes de la siembra, antes de que se prepare el terreno. Es elegir semillas de calidad, semillas certificadas que vengan libres de impureza, libres de otro rastro de semilla de otro cultivo también. El siguiente es el método mecánico. El método mecánico consiste ya que en la posemergencia, ya que haya las malezas en el predio, meter gente para que las erradique desde raíz, se podría decir también. El método químico consiste ya en aplicar herbicidas para la erradicación de las malezas, para el control de malezas. Para el control de malezas de hoja ancha se utiliza un químico se utiliza el herbicida, puede ser el amida 4 o el dicamba, que son herbicidas específicos. Cuando se utilizan estos herbicidas se aconseja que hay que tener cuidado porque estos sueltan vapores que pueden ser tóxicos para otros cultivos si están cerca del predio donde tenemos sembrado el sorgo, para tener mucho cuidado. Para las malezas de hoja angosta se tiene que erradicar también desde un principio, ya que salen junto con el sorgo, con la semilla del sorgo, salen junto con él, y es aconsejable que se erradique junto con ellas porque pueden ocasionar muchos daños. El control de plagas en el sorgo. Las principales plagas económicamente importantes que atacan el sorgo en esta región son las que voy a mencionar a continuación, que es el gusano cogollero, la pulguita negra, los pájaros y los pulgones. Otras plagas de menor importancia, pero no menos importantes, son los insectos chupadores, los ácaros, los nematodos, los cuales únicamente en casos muy extremos o excepcionales requieren de aplicación para su control. El método de siembra en el sorgo. Para eso son suelos medios y ligeros. Es conveniente que estén húmedos, sobre todo si tienen infestaciones de maleza, para eliminar la primera generación de malas hierbas fácilmente. También están los suelos pesados. La siembra puede realizarse en seco a tierra venida pesada. Se deposita la semilla en camas a 1 metro de ancho, a doble hilera y una oportunidad de 2 a 3 centímetros. La densidad de siembra se recomienda utilizar de 8 a 12 kilogramos de semilla por hectárea. Actualmente no son detectadas enfermedades de importancia económica en el desarrollo del cultivo del sorgo, pero sí se toma en cuenta lo que son los hongos del suelo, los cuales te provocan daños en el tallo. Estos hacen que se te pudran. También está la roya, estas se dan las hojas de dicho cultivo. Por eso es importante que a la hora de seleccionar una variedad, dicha variedad sea tolerante a estas enfermedades. En la cosecha, esta se realiza al realizar la práctica de muestreo del grano de la panoja. Si suena al quebrarse, quiere decir que está cerca o que es menor al 15% de humedad, lo cual es lo indicado para realizar dicha cosecha. A continuación pasaremos a entrevistar a Francisco Romero, que él es un productor de sorgo en el ejido Mérida, y él lleva bastante tiempo produciendo diferentes cultivos alrededor del Valle Mexicali en esta zona, y daremos unas preguntas para que él nos pueda responder y así conocer un poco más sobre el sorgo. La primera pregunta sería: ¿cuántas hectáreas de sorgo has sembrado en este ciclo actualmente? ¿Fue afectado por algún tipo de maleza? Y si es así, ¿me podría comentar por favor cuál tipo de maleza fue que le afectó? ¿Con qué tipo de método fue el que utilizó para controlar la maleza? Si llegó a usar herbicidas, ¿cuáles fueron estos herbicidas que utilizó? ¿Qué cantidades de herbicidas utilizó por hectárea?
¿Cuáles fueron los tipos de implementos que utilizó para distribuir los herbicidas? ¿El uso de los herbicidas le resultó de alguna manera satisfactoria para el control de las malezas sobre el sorgo o solo la controló un poco? Sembramos 30 hectáreas de sorgo por ciclo como segundo cultivo. Sí hemos sido afectados por diversas malezas, tanto hoja ancha como hoja angostas en el cultivo del sorgo. Hemos batallado con maleza de hoja angosta, el Johnson, el zacate de agua, la grama. Es con lo que hemos batallado un poquito más. Maleza de hoja ancha, batallamos mucho con Moni Gloria. Esa es una maleza muy agresiva y muy difícil de erradicar del cultivo. El método que usamos para erradicar o para controlar esas malezas que dañan al sorgo es no sembrar consecutivamente la misma parcela. O sea, se maneja en rotación de cultivo, ya sea las que se siembran de sorgo vienen de tierras de algodón. No metemos 2 ciclos seguidos del mismo cultivo como sorgo para tratar de ir limpiando esas tierras. Manejamos riegos emergentes antes de la siembra, que le llama uno siembra a tierra venida. Eso nos ha dado mucho resultado. Los herbicidas que hemos usado nosotros es Gesaprin calibre 90 para hojas anchas y Atraxina. Ese es más como un sellador después de haber sembrado el sorgo. La cantidad que manejamos nosotros de herbicida de Gesaprin calibre 90 es dependiendo la infectación que tengas de maleza. Si es infectación muy baja, puedes manejar de 1 kilo a 2 kilos por hectárea, dependiendo de la infectación que tengas. Pero si tienes terrenos muy infectados, puedes manejar hasta 2.5, 2 kilos y medio por hectárea. Y de Atraxina manejamos 1 kilo por hectárea. Con eso nos ha funcionado muy bien. Los implementos que nosotros usamos cuando se le aplica a toda la parcela, a todo el lote, manejamos una mochila de aspersión de 3 puntos que le llamamos. Maneja 2 aguilones, 2 alas de 12 metros de ancho, con una capacidad de agua de 600 litros. Esa es la que usamos. Y cuando es manchoneado en el terreno, que nomás hay manchas, que no costea aplicar a todo el terreno, usamos mochilas que le llamamos mecánicas, unas que se pone uno, que agarran 15 litros de agua. 15 litros de agua las mochilas esas mecánicas. El uso de esos herbicidas, nosotros tenemos tiempo usándolos, calibre Gesaprin calibre 90 y Atraxina, aplicándose correctamente, sí son eficientes.